¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión de la Academia de Finanzas del día 30 de mayo. Con esta cerramos nuestro primer semestre del año. Es una sesión muy especial porque tenemos un ponente con un tema bastante interesante, un tema de frontera, de conocimiento de frontera, pero también tenemos la presencia que nos acompaña por la plataforma de Zoom, nuestro secretario general, el doctor Armando Tomé González, quien está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Señor secretario, muchas gracias por podernos acompañar en esta sesión de auditoría, de auditoría de finanzas. Entonces, para estar me traiciona el subconsciente. Para estar en posibilidades de dar inicio a nuestra reunión de academia híbrida, nuestra orden del día previo al inicio, tenemos la conferencia impartida por el maestro Juan Manuel Villalobos Contreras, que es el renacimiento corporativo, la transformación impulsada por la inteligencia artificial. Y para darle inicio a su ponencia y poder exponernos este tema tan interesante, me voy a permitir leer la semblanza del maestro Juan Manuel Villalobos. Juan Manuel Villalobos es Puma de corazón desde hace casi 2 décadas, cuando entró a la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Posterior a esto se incorporó a la Facultad de Contaduría y Administración, de donde es egresado como licenciado en Contaduría con mención honorífica. Durante su estancia en la facultad, representó a esta institución en los maratones de finanzas, matemáticas financieras, auditoría, costos, análisis bursátil, entre otros, trayendo varias preseas de manera individual y en equipo. Fue consejero técnico y académico de la FCA y posteriormente miembro del Consejo Académico en posgrado. Recibió una beca para estudiar en Gatineau, en Canadá, y tras su regreso se incorporó de inmediato a la División de Estudios de Posgrado en la Maestría en Administración de las Contribuciones, donde se fue becado a Europa, participando de la maestría en Economía en la Universidad de Copenhague. Y habiendo terminado este posgrado 2 años después, realizó una segunda maestría en Finanzas Corporativas. En su trayectoria profesional, inició en PricewaterhouseCoopers, una de las firmas de consultoría más grandes a nivel mundial, como analista de impuestos internacionales y posteriormente se incorporó al SAT en fiscalización internacional. Es ahí donde recibe una oferta de un grupo farmacéutico, los laboratorios Abbott, donde inició como jefe de impuestos. Luego fue jefe de planeación financiera y gestión de riesgos. Y posteriormente gerente de proyectos. Contralor regional, donde tuvo a su cargo 18 países. Cerró su trayectoria en Abbott en la dirección de impuestos del grupo de este laboratorio y posteriormente recibió una oferta para ser el contralor del grupo BASF, la empresa de químicos más grande del mundo. Profesionalmente, Juan Manuel ha estado laborando en este trayecto, teniendo experiencias en diferentes países como han sido Estados Unidos, Canadá, Abu Dhabi, Argentina, Colombia, Holanda, entre otros. Pues sin más preámbulo y primeramente quisiera también dejarles un saludo del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, nuestro director, que también les da la más cordial bienvenida y les agradece su presencia a esta reunión de academia. Y maestro Juan Manuel, pues te cedemos la palabra para que puedas dar inicio a esta ponencia. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a todos. El tema principal de esta ponencia originalmente nace del interés en entrar en esta nueva corriente de información y sobre todo con la oportunidad de traer aquí a la Academia de Finanzas un tema que está siendo desarrollado hoy en día, que está causando interés y sobre todo que creo que puede agregar valor aquí a la comunidad. Voy a exponer durante toda la charla algunos temas básicos de qué es la inteligencia artificial, cómo se está desarrollando, cómo está creciendo y algunos tips, ¿no? Entonces, cualquier duda es claro que bienvenida. Estoy para servirles y un gusto estar en este que en realidad fue el primer auditorio. Le comentaba aquí a mi alumno Diego que fue el primer auditorio que conocí de esta facultad, ¿no? Hace muchos años. Entonces, encantado de participar. Nada más hago una pequeña pausa para ver si me pueden, por favor, confirmar la gente que está en transmisión en Zoom, si se escucha bien el audio o si hay algún rebote o algo por el estilo. Perfecto.
Entonces, con esa confirmación iniciamos. El primer detalle o el primer punto del que quisiera abrir la conferencia es ¿qué es la inteligencia artificial? Definitivamente es un sistema informático y es un sistema informático que trata de imitar la inteligencia humana. Esto va a ser a través de desarrollo de ciertas tareas que van a implicar esa prueba de que se está imitando la inteligencia humana. Más adelante voy a platicar un poquito de algunos puntos específicos de cómo se hacen estas pruebas y cómo se alimenta la inteligencia artificial. Por supuesto, todo está basado en algoritmos que van mejorando durante el desarrollo de este proceso. Denme un segundito. Listo. Todo empezó con programación, ¿no? Y ahorita que empecemos con un poco la parte histórica, nada más quería dar este contexto porque en realidad la inteligencia artificial no es algo que nació ahorita, no es algo que llegó de un momento a otro, sino es algo que se ha venido desarrollando. En realidad, si lo ponemos en contexto, tenemos que entender que la programación existió desde hace mucho tiempo, que la inteligencia artificial nació hace muchos años y que, bueno, la inteligencia artificial al final basada en la programación, es necesario entonces desarrollar la idea de qué es programación. Y programación, dicho de una manera muy sencilla, es dar a una máquina datos específicos que además son secuenciales en un idioma que la máquina entienda para que nos regrese un resultado, ¿no? Entonces, tomando esto en consideración, ya luego se desarrolla toda la parte de inteligencia artificial y con muchos ejemplos, ¿no? Hay ejemplos que ya en realidad son de hace bastante, ¿no? Yo creo que ya tenemos muchos años enfrentándonos, los que nos gusta el ajedrez, a los programas que simulan estos aparentes juegos, ¿no? Y que van tirando, y bueno, los que nos gustan los videojuegos, pues más y cada vez más desarrollado. Pero hay otros temas que en realidad son mucho más cercanos y mucho más de uso de cualquier día, como pudiera ser las ofertas que te hace YouTube para ver nuevos videos, Netflix que te presenta nuevas películas, Amazon que te dice qué te podría gustar comprar a través de los gustos que tú has desarrollado y que has indicado previamente, y sobre todo de tus reacciones y de tus comportamientos. ¿Se acuerdan que platicábamos de el concepto básico y les decía que al final tú vas a alimentar y vas a dar ciertos datos secuenciales? Ese es un punto donde vamos a regresar en diferentes ocasiones para ir vislumbrando cómo se desarrolla este tema, pero vamos hacia qué es lo que está pasando hoy en día. Un tema que parece relativamente nuevo, pero en realidad ya es de antes, es los asistentes caseros, ¿no? Ya tenemos un tiempo razonable con un uso normalizado de asistentes caseros como Siri, como incluso el mismo Google y algunos otros, ¿no? Hoy en día está vendiendo por millares los sistemas de Alexa, que todos estos están basados en inteligencia artificial. Entonces, tomando esto como punto de referencia, es un tema que ha venido desde hace muchos años, ¿no? Aquí me permití simplemente por el gusto poner algunas películas que son bastante populares y que en realidad han tocado el tema desde hace muchos años. Si nos vamos a libros, también hay muchos temas que se han desarrollado, ¿no? Pero bueno, la primera o una de las primeras o una de las que más llamó la atención fue cuando aquí en México eran las Olimpiadas en el 68 y eso dice en el espacio, ¿no? Ahí hay una inteligencia artificial que en realidad eventualmente no está muy de acuerdo con los humanos, ¿no? Y empieza a tomar ciertas decisiones. Luego la obligada, ¿no? Que es Terminator, cuando habla de Skynet, que es cuando la inteligencia artificial se sale de control. Una de mis favoritas, que es inteligencia artificial aplicada a juguetes, ahí del Comando Élite contra los Gorgonitas, ya algo que pareciera mucho más cercano a nuestros días es Matrix, pero en realidad ya tiene 24 años. Luego llega inteligencia artificial per se, y podríamos seguir con Yo Robot, Hair y muchas otras más, pero vamos a avanzar con esta charla. Alan Turing, espero que sea un nombre que todos tengan en mente, porque ahí fue en realidad cuando empezó la inteligencia artificial y cuando empezaron estos sistemas para desarrollar un producto con base en la programación que ya platicamos, que es entregarle información de manera secuencial a una máquina
para que lo entienda en el idioma que lo entiende, ¿no? Alan Turing fue el encargado de empezar con esta programación y fue el encargado en la Segunda Guerra Mundial de descifrar los mensajes de una maquinita del ejército nazi que se llamaba Enigma, ¿no? Entonces, él a través de esta máquina logra descifrar los mensajes y, bueno, hay quien reconoce que es uno de los puntos principales para que la Segunda Guerra Mundial haya terminado como terminó y en el curso que lo hizo. Me voy a saltar ahí desde 1942 de la Segunda Guerra Mundial, me voy a saltar bastantes décadas, me voy a 1990 y en esa década es cuando empieza el aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático y qué son las redes neuronales? En unas láminas más adelante voy a explicar cómo llegamos al estado donde estamos ahorita, pero la base del aprendizaje automático es el siguiente. En un inicio, si yo pienso en lo más básico de programación, en algo que todos manejamos, aunque no seas un programador, podría irme a un ejemplo de una calculadora, ¿no? Y a lo mejor unas sumadoras. Una calculadora en tu teléfono funciona un poquito diferente a cómo funcionaban las sumadoras clásicas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona una calculadora? Tú metes ciertos dígitos y luego una operación y luego más dígitos y al final terminas metiendo tantos dígitos y operaciones como es necesario hasta que tú agregas un igual y te devuelve una respuesta, ¿no? Eso es un lenguaje de programación muy básico. De los más básicos que hay, pero bueno, luego sigue otros puntos más interesantes y cómo le enseño a una máquina a que realmente vaya teniendo un conocimiento y lo vaya desarrollando. Hay ideas que para el humano son muy fáciles de entender por la capacidad que tiene de sintaxis mental, por la capacidad que tiene de almacenamiento y por la capacidad que tiene de comparar y de inferir. Cuando un niño es en su etapa más temprana, empieza a explorar todo y empieza a pasar por una etapa de por qué, en realidad se está haciendo llegar de información y eventualmente, desgraciadamente, cuando somos adultos, hay quien pierde esa magia, ¿no? De seguir preguntando por qué, pero es la base del conocimiento. Ahora bien, ¿cómo hago este punto para una máquina? ¿Cómo le enseño? Porque es una diferencia abismal entre guardar datos en una máquina y que la máquina aprenda. Si yo me voy a un ejemplo muy, muy sencillo, como pudiera ser, ¿cómo le enseño a la máquina qué es un perro? Me podría pasar la vida describiendo cómo es un perro, cuáles son las características, cuál es la anatomía de un perro, pero luego llegamos a un tema más complejo cuando digo, bueno, estas son las características de un perro estándar. Pero ¿qué pasa si ve diferentes razas de perros, diferentes colores de perros, diferentes tamaños de perros? Para la máquina va a ser muy difícil. El humano interpreta. Esta es la información que yo tengo como un perro y lo empiezas a identificar y empiezas a hacer un paralelismo en tu imagen y luego llegas a la conclusión de que es un perro. Pero ¿cómo le enseñas a una máquina? Puedes guardar información infinita de todo lo que significa un perro, pero es diferente el cómo le explico que esto es un perro a una máquina. De manera muy sencilla, lo que pasó con esto fue, al principio, hubo muchos esfuerzos en alimentar de información de qué eran ciertos conceptos. Esta información llegó un momento que se llegó a la conclusión que nunca se iba a acabar de definir y menos definir concepto por concepto. Entonces, en los 90s empezaron con una secuencia de mostrar cúmulos de información que pudieran ser imágenes, audios, textos y todo unirlo para que la máquina fuera haciendo inferencias. Es decir, en vez de yo decirle, a ver, un perro lo dibujas de esta manera, aquí pones la cabecita y aquí pones las orejas y esta es la nariz, le enseño imágenes a la máquina. Y entonces programo a la máquina para que haga ciertas conclusiones. Le enseño más y más imágenes hasta que llega un momento que de mostrar tantas imágenes puede diferenciar entre qué es un perro y qué no es un perro. Entonces, esa es una de las primeras bases que hay para el aprendizaje automático. Esto va teniendo diferentes niveles de complejidad. Les voy a ir explicando un poco más adelante,
Pero después me voy a saltar una década más en el tiempo y llego a la década del 2000. El lenguaje natural es una idea que se empezó a explorar y que se empezó a tratar de enseñarle a las máquinas a partir de un tema que nuevamente el ser humano lo hace por naturaleza, como su nombre lo dice. ¿A qué me refiero con lenguaje natural? ¿Cómo hablamos tú y yo? Tenemos una serie ordenada de ideas, una serie ordenada de mensajes, hasta cierto punto. Porque en ese momento yo te puedo cambiar el tema. O te puedo decir algunas, ¿te acuerdas de la vez de? Y sí, sí me acuerdo. Con un gesto podemos hacer una inferencia. Y van habiendo diferentes puntos donde una misma conversación puede estar hablando de muchas cosas. O sea, para una máquina sería como si tú tuvieras abierto 20 Exceles al mismo tiempo con una cantidad brutal de información. ¿Qué pasa hoy en día si nosotros abrimos 20 Exceles con una capacidad brutal de información? Se traba, ¿no? A la fecha seguimos teniendo ese punto. ¿Cómo le explico a una máquina que tenga una secuencia en el conocimiento? ¿Cómo le explico a una máquina que puedo hacer inferencias que no tengo que tener la misma información estructurada, primer paso, segundo paso, tercer paso, sujeto, verbo, complemento? ¿Cómo doy esa evolución? Fue complicado. Lo voy a explicar un poco más adelante. Hay unos temas que han sido muy, muy problemáticos porque ya la inteligencia artificial, y ya pasándome a muy, muy cerca de la actualidad, hace menos de 10 años, Amazon puso a trabajar a su inteligencia artificial, por ejemplo, para que analizara CVs. ¿Se pueden imaginar la cantidad de currículums que llegan para trabajar en Amazon? Debe ser una cosa bestial, ¿no? Es un tema titánico. Entonces, para ahorrar tiempo para la gente que estaba en reclutamiento, hicieron un algoritmo que identificara cuáles eran los principales puntos que había que tomar en cuenta. Esto inició en 2014. En el 2015 ponen una pausa porque descubren que el algoritmo, por alguna razón que a la fecha no se sabe qué es lo que estaba pasando, tenía preferencia y tenía un sesgo por género. No le gustaban tanto los currículums de las mujeres a Amazon. Y eso se demostró, y claro que eso causó todo un revuelo. No se resolvió de inmediato. Todavía confiaron en que se podía corregir. Todavía confiaron en que se podía reprogramar y que se podía transformar este sesgo y que se podía reparar. En 2018 deciden que no lo podían hacer y deciden quitar esa forma, ese algoritmo para analizar los currículums. Esto es una falla importante. ¿Qué pasa en 2017? En 2017 sacan un artículo que es muy interesante, que se llama Attention is all you need, para entender el punto que platicábamos hace un momento. En el lenguaje natural, tú haces inferencias y además estás poniendo atención en ciertas cosas. Y repito, estás poniendo atención en ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? A contrario sensu, no estás poniendo atención en otras cosas. No pones atención en todo. Fijas tu mirada y fijas tu foco en cierta parte de la información. Eso fue un reto muy, muy fuerte para poder explicárselo a una máquina. ¿Cómo le explico? Que tiene que poner más o menos interés y foco en cierta parte de la información. Fue un reto, pero se logró. Entonces, ahí es como el ejemplo más básico, podría ser, yo estoy viendo una imagen y tengo un avión. ¿Cuál es el avión? Entonces, pues hago todo un descarte de todo lo que no es avión y ya puedo identificar eso. Incluso, eso es a las pruebas que nosotros estamos sometidos hoy. Cuando de repente te preguntan, asegúrame que no eres un robot, ¿no? Y es muy chistoso que a veces uno falla y digo, bueno, tal vez sí soy un poco robot, porque no puedo, ¿no? Pero bueno, el chiste se basa en esta capacidad natural que tiene el ser humano de focalizar su atención. Más adelante, y es un tema que traigo particular para esta charla, llegamos a ChatGPT. ChatGPT básicamente es un bot, para definirlo súper fácil, es la abreviación de un robot, y este robot lo que hace es contestarte con un lenguaje natural, con una cantidad inmensa de información. ¿Qué es lo importante de ChatGPT? Varias cosas. Una es la capacidad de manejar un lenguaje natural, otra es la capacidad de que pueda detectar el idioma en el que le estás hablando, otra es que incluso puedes hablar con cierto folclore y la máquina te entiende. Entonces, son muchos puntos importantes que desafían toda la idea de lo que era la programación inicialmente, cuando tú le tenías que dar información a la máquina de manera secuencial, de manera que entendiera con un idioma que entendiera, ¿no? Para que te diera un resultado que tú quieres. Ahora buscas cierta información y tú le puedes hablar como tú quieres, como hablas normalmente, y la máquina te entiende. ChatGPT
Eso es lo que logra hoy en día y es únicamente la base para nuevas tecnologías que se están desarrollando a partir de inteligencia artificial. En una junta anterior de academia les mostraba una lámina de cuánto se tardó cada invento en llegar al 1,000,000 de usuarios, ¿no? Entonces se vuelve interesante, pero aquí quiero que sepan que en enero del 2023, es decir, en enero de este año, ya tenía 13 millones de usuarios activos diario. Entonces, es relevante este punto. La inteligencia artificial ahora nos presenta una nueva cara, que antes la inteligencia artificial ya lo habíamos pronunciado. Con la inteligencia artificial podías calcular, podías tener algún resultado específico de alguna formulación, podías jugar ajedrez, podías jugar videojuegos, pero ahora llegamos a una nueva etapa que es la inteligencia artificial general. Tú le puedes hablar a la máquina del tema que tú gustes y tiene información para responderte y, sobre todo, para interactuar. Eso es la inteligencia artificial general. Entonces tiene 3 etapas. La inteligencia artificial general primero aprende, razona lo que está entendiendo, comprende y además se adapta. ¿Se acuerdan que en un inicio les ponía que los algoritmos se mejoran a sí mismos? Mejoran el sistema, más bien dicho, ¿no? Entonces, lo importante de la inteligencia artificial y además de la inteligencia artificial general es entender que no es una tecnología que se desarrolló hace poco. Es una inteligencia artificial que ha sido el resultado de la convergencia de diferentes tecnologías y por eso se le llama tecnología convergente. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Ya pasamos un poco por esta información y vamos a ir al desarrollo específico de cómo es que logra ChatGPT contestarte como si fuera un humano y cómo es que logra contestar con tanta naturalidad. Pero ¿qué está pasando hoy en inteligencia artificial? Para algunos ejemplos, que no nada más es Amazon, no nada más es YouTube, no nada más son estas secuencias que están teniendo de información, no nada más son los sistemas caseros. Bueno, hay un fine tuning. ¿A qué me refiero con un fine tuning? Hoy en día, para mejorar la inteligencia artificial, se están ocupando todavía humanos que supervisan esta información, que mejoran las respuestas y eso sirve para seguir alimentando la inteligencia artificial. También hay otro punto que es un reforzamiento a través de una retrospectiva humana que te dice, ok, tú das 4, 3 respuestas, 5 respuestas y todas son acertadas, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la más aceptable? Entonces son pequeños ajustes que hoy se le está haciendo a la inteligencia artificial para que pueda ser más efectiva y que tenga un mayor impacto. Hoy estamos viviendo también la guerra de los gigantes de la tecnología, Google, Microsoft, Apple y algunas startups como pudiera ser OpenAI para entrar en el tema de inteligencia artificial y para ofrecer sus servicios. Entonces, hoy estamos en un punto que pareciera un punto sin retorno, positivo, hasta ahorita, en ciertos aspectos, donde incluso se está generando todo tipo de media, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ya no nada más es texto, ya no nada más son cálculos. Hoy en día se está generando videos, se están generando música, se están generando todo tipo de interacciones donde tú puedes tener una representación que tú gustes y modificarla de acuerdo a tu interés, ¿no? Entonces, ahí planteo una pregunta al final. Hoy se está repensando qué es el arte, porque hoy yo le puedo decir a la inteligencia artificial, quiero que me dibujes un zorro con un paraguas, pero al estilo de Monet o al estilo de Van Gogh, y te lo va a generar. Hay algunas herramientas que son gratis y otras herramientas que cobran, pero lo están generando. Pero además esto se convierte en un negocio millonario. Todo esto nos lleva a, insisto, un tema que hoy está en boga, que es ChatGPT. En ChatGPT, básicamente, tenemos que considerar que esto es un modelo de lenguaje. Es un modelo de lenguaje que además está basado en el lenguaje natural. Además, las siglas que trae de GPT es porque utiliza la tecnología de Transformer que hablamos, que sacaron del artículo de Google en 2017, que además está preentrenada, porque ahorita vamos a platicar que es una herramienta que tiene información hasta el 2021, hasta septiembre del 2021,
y genera ideas, genera textos y genera cosas innovadoras. Voy a explicar un poco más adelante cómo es que esta tecnología funciona. Lo importante es que sepan estos puntos y que además que tiene 175 billones de parámetros. Tiene dos fases la tecnología de ChatGPT. La primera, que ya terminó, que es el entrenamiento. Hay quien toma en consideración que sigue en entrenamiento por la parte de fine tuning que les estaba comentando, y ahora las inferencias, ¿no? ¿Cuáles son las inferencias? Dar respuestas. Entonces, aquí voy a platicar un poco de cómo funciona esta tecnología, ¿ok? El primer punto que necesitamos analizar para la inteligencia artificial, y sobre todo basándonos en que voy a explicar específicamente el modelo de ChatGPT, es la red neuronal. Estos mismos conceptos aplican para infinidad de puntos de inteligencia artificial. Entonces, insisto, esto va a dar un enfoque hacia este nivel, ¿no? Pero bueno, la red neuronal, ¿cómo se logra? La red neuronal, ¿se acuerdan del ejemplo que les platicaba del perro? Entonces, ese mismo ejemplo funciona para muchos otros conceptos. Yo alimento de información a la máquina de cuáles son los puntos en los que se logra evaluar un concepto, en los que se hace un proceso donde tú muestras muchas cosas que sí son un concepto, una idea, y luego así hace inferencia a lo que no es. ¿Ok? Entonces, esta idea donde tú vas mostrando nos lleva al aprendizaje automático. Ese aprendizaje automático está basado en detectar estos parámetros. Estos parámetros, lo importante es desarrollar no solo el concepto de lo que sí es y lo que no es, sino también interacciones. Al final entendamos, por favor, que las máquinas y la inteligencia artificial transforma todo en números. Claro, hay diferentes lenguajes de programación, ¿no? Los clásicos como ASCII y algunos otros que son mucho más nuevos, y lo único que significa eso son que tiene ciertos números que representan letras, que representan emojis, que representan cosas que nosotros entendemos y vemos en el día a día. ¿Ok? El punto es que una vez que tú das la información, creas una red neuronal y entonces el aprendizaje automático se dedica a encontrar cuáles son las variaciones y cuáles son las coincidencias. ¿Ok? Y luego platicábamos que esto lo traducen a números. Ya sabemos que, bueno, al final lo transforma en ceros y unos, pero bueno, lo transforma en un código de programación, el que ustedes me digan, el que ustedes quieran, y es ahí cuando logras que cierto número específico representa una palabra o una imagen, como lo platicábamos. Esa idea es fundamental porque a través del uso de un sistema matemático, que es la programación como se está viendo, tú puedes hacer luego operaciones con ese lenguaje, cuando ya lo tienes identificado. Ahora, ¿qué hago? Mucho más fácil es cuando ya identifico esas palabras o conceptos y asigno ya números específicos o claves específicas. Eso es una tokenización. Creo tokens. En alguna charla anterior aquí en la academia ya platicábamos de los tokens por el tema de las criptomonedas, que son básicamente pues, cápsulas de información, ¿no? Estas cápsulas de información ya son justamente ciertos números que representan conceptos en específico, ¿no? Y entonces logro hacer que a través de temas de una secuencia, y lo voy a poner en un tema demasiado simplista, pero para que se entienda, si yo doy ejemplos tipo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un rey y una reina? El género. Entonces, si yo hago reina menos mujer, ¿qué da? Rey, ¿no? Y así hay ciertas secuencias de ideas que nosotros vamos a parametrizar. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de esta tokenización. Después, tenemos un concepto todavía más avanzado que es el embedding. El embedding básicamente es, tengo ciertos tokens o ciertas ideas y las uno. Hago como paquetes de información, entonces esos paquetes de información, uno, conceptos, palabras, y los pongo en una sola cápsula. Eso es el embedding. ¿Ok? Ya tengo, vamos a repasar un poquito. Yo le enseño a la máquina conceptos hasta que logra identificar
¿Cuáles son las características de esos conceptos? Regresemos al ejemplo del perro porque es, creo que, muy representativo y fácil. Después, eso lo transformo en números. Esos números los identifico y les pongo una etiqueta, que es el token, ¿no? Después, los hago en conceptos más grandes y los parametrizo, que llego al embedding. ¿Ok? Y luego llego a la lematización. ¿Qué es la lematización? Simple. Es hacer lo más simple posible una idea. ¿Ok? Si yo digo, mi perro está dormido en el sofá, eso se puede ir transformando. O sea, y puedo poner, o sea, al final, si yo digo perro dormido sofá, se sigue entendiendo la idea o el concepto general, ¿no? Perro dormir sofá, dormir para ya llevarlo al infinitivo, es todavía más simple. Ya sé qué es, qué está haciendo y en dónde está. ¿Ok? Esa es la lematización. Y la lematización, el punto es que comprime la información. Entonces ya no tengo que tener un desarrollo infinito, como al principio les platicaba, que era un parámetro que era muy complicado en llevar a un tema que no tenía fin, tratar de conceptualizar ciertas cosas. Aquí nos vamos al revés. Vamos a ir hacia la simplificación. Y luego sigue la parte mágica de este asunto, y es por eso que ChatGPT nos entrega información que es generada en ese momento. Porque después de comprimir la información, va a regenerar nueva información, tomando en consideración parámetros, sintaxis, reglas de ortografía, cómo hablamos, cuál es el estilo, ¿no? Cómo le contestas, cómo respondes, en qué lenguaje, etcétera. Y entonces, a partir de esa compresión de información y luego reconstrucción, se generan nuevas ideas. El tema de sampling ya nada más es, todo este concepto ya lo tengo hecho, lo hago, lo comprimo y luego lo regenero, me da oportunidades infinitas de hacer diferentes ideas, y el sampling ya nada más es hacerme un poco a la izquierda o un poco a la derecha de los conceptos, ¿ok? Es como cuando te digo, ok, dime lo mismo, pero ahora dímelo con tus palabras. Y entonces ya repito y ya me hago hacia un lado del concepto, simplemente con un estilo un poquito diferente. Ya luego llega el tema de que en el 2017, lo que platicábamos de Google, sacan su concepto de Transformers, que no tiene nada que ver con Optimus Prime, y nos lleva a el foco de la información. ¿A qué le pongo atención? Para la máquina era imposible seguir una secuencia de una conversación ordenada y además de ponerte atención. El reto de la información de Transformers era, ¿cómo le hago para que analice un libro completo y me haga un resumen? Es demasiada información y además tengo que tener una secuencia de qué dijo qué personaje, etcétera, y luego puedo desarrollar un resumen al respecto. Cuando yo estoy platicando contigo, te tengo que poner atención para saber que hace 3 minutos me hablaste y me dijiste que tu hija se llama Anita y que hace rato te habló para ver si habías llegado bien a la escuela. Y a lo mejor ese es el punto donde digo, saludos a tu hija. Ese es un punto que fue todo un reto para las máquinas entender, para los humanos enseñárselos. Y esa es la secuencia porque hoy en día es tan importante. Y finalmente llegamos a un punto donde paralelizas. Es decir, entiendes que hay ciertos conceptos que puedes utilizar de manera similar o que puedes utilizar en lugar de. Eso es lo que forma la magia de ChatGPT, y esa es la razón por la que te está entregando un lenguaje natural que tú piensas o sientes que te está respondiendo otra persona. Claro, hay problemas detrás de esto. Uno de los problemas principales es que la inteligencia artificial falla. ¿Ok? La información que tiene ChatGPT, les platicaba, es a partir o es hasta septiembre del 2021. Hubo muchas personas que tuvieron que ver con LinkedIn, con Apple, con grandes gigantes de la tecnología que se unieron para hacer ChatGPT. ¿Ok? Hoy 49% de las acciones son propiedad de Microsoft. Y entonces ya tiene además una participación importante, está desarrollando su propia tecnología. Pero el punto es que esta información todavía puede fallar. ¿Por qué? Porque hay sesgos. Y un sesgo que se repite termina perpetuándose. ¿Se acuerdan que les platicaba el ejemplo de Amazon? ¿Por qué? Llegó un momento que consideró en cierta idea, en cierto número de información, en ciertos currículums que le parecía que era
una mejor idea contratar personas del sexo masculino y entonces creó un sesgo y luego se iba reafirmando. Cosa que hoy en día en la sociedad estamos luchando por lo contrario. Por eso ponía ahí el primer problema en recursos humanos. Si nosotros queremos dejar a la máquina la decisión de quién se va a contratar y por qué razones, esto se vuelve complicado. Y hace rato platicaba un poquito de la inteligencia artificial hoy nos está dando media. Es decir, nos está dando contenido de video, música, imágenes. Pero además está creando algo que se llama deepfake. ¿Qué significa eso? Hoy la inteligencia artificial es capaz de copiar el tono de voz. Seguramente aquí hay quien tiene una cuenta donde tu clave es tu voz y hoy eso se puede reproducir. Seguramente alguno de ustedes ha tenido el mal trago de recibir una llamada para que los quieren estafar. Y claro que detectan, yo no tengo hijos o mi mamá no habla así, pero ¿qué pasa si te ponen la voz correcta? Eso es un problema. Y si eso lo elevamos a un punto donde, ¿qué pasa si mañana hay un tema político en el mundo? Donde uno de los líderes importantes salga en un video que no se pueda distinguir si es realidad o no, dando una declaración de guerra. Esto pudiera generar problemas importantes. ChatGPT ha demostrado, y han salido noticias, que discrimina, tiene sesgos. ¿Cuál es la mentalidad más cercana que ustedes creen que tenga ChatGPT si lo pudiéramos dividir por países? La mentalidad estadounidense. Ellos lo crearon. Y es una sociedad, como cualquiera, que discrimina. Y tiene sesgos importantes y se están perpetuando. Y esa perpetuidad de los sesgos es un tema que se vuelve complicado. Y si a eso le aumentamos que el ser humano en ocasiones no checa la información y cree como si fuera una realidad total lo que lee, se perpetúa. Y si además, si muchas personas hablan de una mentira, ya se cree que es verdad, ese es un problema importante. Seguramente vieron alguna noticia donde decían algunos miembros de la inteligencia artificial importantes que estaban esperando que hubiera una pausa para la inteligencia artificial. ¿Por qué quieren hacer una pausa? Por el marco legal. Buscan regularlo. Y alguien me preguntaba, no, es que está súper complicado. ¿Qué tal que yo le pregunto a ChatGPT cómo hacer una bomba? Bueno, o sea, también tiene ciertos parámetros. No le puedes preguntar a ChatGPT cómo hacer una bomba. Te va a decir que es una inteligencia artificial, que no lo puede hacer, pero no importa. O sea, sí está teniendo problemas importantes. Y ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial. Hay muchas, más y menos reguladas. Un gigante como Google, que no había, ya lo sacó, no había sacado su tema de inteligencia artificial, se escudó un tiempo el CEO porque decía, nosotros no podemos tener un tema tan laxo como lo ha tenido OpenAI, haciendo o dando respuestas que no son certeras, porque ellos cotizan en bolsa y porque se supone que debe de tener cierto nivel de confiabilidad la información que dan. Pero bueno, ya salió Brad, que es la inteligencia de Google, la inteligencia artificial, y ya se equivocó y ya tuvo un efecto en la bolsa. ¿Ok? Entonces, cuando tienes muchas mentiras, creas alucinaciones. Esas alucinaciones son perpetuar estas mentiras. Pero no se acaban ahí los problemas de la inteligencia artificial y no se preocupen, más adelante tengo cosas positivas. O sea, otro tema importante de la inteligencia artificial son propiedades emergentes y las propiedades emergentes no es otra cosa que la inteligencia artificial está desarrollando capacidades que no se esperaban. Nadie programó la inteligencia artificial para tener ciertos resultados y están ocurriendo. Hoy en día hay cierta información que no sabemos cómo se calculó o hacia dónde llegó, y esas son las cajas negras. Son resultados que no se pueden identificar cómo se logró llegar a esa situación.
partes de la inteligencia artificial que hoy no se entienden. Eso es la caja negra. Y eso es un problema. Y todos sabemos que la parte, si tú creas algo y luego no lo entiendes, puede ser problemático porque puede tener ciertos efectos. ¿Ok? Entonces, el tema fundamental o hacia donde vamos, el mayor problema, yo considero que es que la inteligencia artificial llegue un momento que dicte cuál es la realidad. Y no lo estoy tomando de un guión, de una película, ni mucho menos de un libro, sino a través de que la gente cree en cosas que llegan a ser no ciertas. ¿Ok? Y este es un tema súper viejo, ¿no? O sea, es un tema que no es de las películas, no es desde el 68. Orwell desde 1984 ya tomaba algunos puntos que iban enfocados al cambio de realidad, ¿no? Ahí estaba el Ministerio de la Verdad en su libro, y bueno, hoy lo estamos viviendo. ¿Qué cosas da esperanza? Puse pocas, pero creo que son muy importantes. La inteligencia artificial hoy también nos está sirviendo, por ejemplo, para todo el sistema bancario para prevención de fraudes. ¿Cómo detecto operaciones que tienen anomalías? ¿Cómo me adelanto a esto? Sí, la gente puede ser bastante ideática, bastante creativa, pero bueno, hay herramientas de inteligencia artificial que están tratando de detener este punto. Mejora de experiencia de cliente con cualquier marca. Hoy, la inteligencia artificial se está encargando de analizar cuáles son los patrones de venta, de gustos y del consumo en cualquier industria. ¿Qué pasaba hace muchos años? Hace muchos años, las empresas inventaban algo y lo ponían en el mercado y se vendía. La realidad ha cambiado. Hoy, las grandes empresas que están invirtiendo en Research and Development buscan una corriente distinta que es desarrollar lo que el mercado quiere. ¿Hay nuevos inventos? Claro, pero se está enfocando más en hacer cosas que la gente ya necesita. En ir y detectar cuáles son las necesidades de los clientes y llegar a un resultado. Esto pudiera ser aplicable en medicina. Y ahí por eso lo puse como una esperanza, que si la inteligencia artificial tiene la cura contra el cáncer, contra el SIDA. Y de verdad se me enchina la piel de pensar que podemos estar a punto de extender la vida de mucha gente, de resolver cosas que no se han podido resolver hasta ahora y que la capacidad humana de prueba y error y de técnicas que se utilizan para la ciencia no ha sido suficiente hasta hoy. Pero tal vez lo podemos tener a la vuelta de la esquina, gracias a la inteligencia artificial. Y el último punto que pongo como una esperanza de hoy en día es un tema de riesgo con la industria automotriz. Todos los sensores que hoy tiene un coche para si vas manejando y te distraes, se frene si alguien se te atraviesa, es inteligencia artificial. Para que no choques y das un volantazo y te quieres cambiar de carril, es inteligencia artificial. Para que te ayude a estacionarte, es inteligencia artificial. Hay mucha esperanza detrás de la inteligencia artificial. No todo es Skynet, no todo son cosas que pasa así, no todo es negativo. Hay muchos puntos positivos de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Uno son los asistentes potenciados, porque ya tenemos asistentes caseros, pero ahora vamos a tener Siri con esteroides, Alexa con esteroides, y cada vez va a ser más potente. Cada vez va a ser más fácil. Cada vez te va a ayudar más. Hay gente que hoy en día no los usa, muchos, pero va a llegar un momento que se va a normalizar. El ser humano por naturaleza llega a una etapa que depende de otros seres humanos. Que si la inteligencia artificial es justamente una ayuda para toda la gente que está en la tercera edad. Claro, ya no tienes que ir a hacer ciertas cosas. Ya te puede ayudar. ¿Es para todos? Sí, pero también pensemos en la comodidad que el humano necesita en ciertas etapas de su vida. No es necesario ahora, no va a ser necesario ir al súper, ya te traen las cosas, pero ¿qué pasa si el refrigerador te da la lista? ¿Qué pasa si ya no es necesario ni siquiera tener un control de inventario de tu casa, ¿no? O sea,
La inteligencia artificial va a tener asistentes que nos van a ayudar. Hay un servicio de asistencia que menciono en esta lámina al final, pero regreso. El otro es los modelos de contenido de media. O sea, hoy en día tú vas a poder provocar con la inteligencia artificial una colaboración de artistas que ya no están con nosotros. ¿Qué pasa si a mí me hubiera gustado una colaboración de los Beatles con Elvis? Hoy se puede lograr. ¿Qué pasa si yo grabo una canción y quisiera tener una colaboración con un artista? También se puede lograr. ¿Qué pasa si quiero mejorar una canción? La inteligencia artificial ya ha logrado, tú tarareas una canción y te genera música. Y le pones todos los acordes que tú quieras y los instrumentos que tú quieras. Quien haya estado en la sala Nezahualcóyotl escuchando a la Sinfónica de Minería sabe que es una energía muy especial, ¿no? Sabe que es una experiencia estar ante la Sinfónica de Minería. Pero eso es una cosa y otra cosa es la creación de nueva música. ¿Qué pasa si hay un genio que no sabe tocar los instrumentos, pero puede decir esto me gusta? Ponle esto, ponle aquello. ¿Qué pasa si hay entre nosotros un genio del diseño? Y claro, no había las herramientas, a lo mejor no tenía los trazos necesarios, pero hoy lo puede hacer. Y aquí pongo al gigante, ¿no? Que estaba dormido y que llegó un poco tarde, pero llegó, que es Google, con Bard. Va a pasos agigantados y ahí yo nada más hago el flying de, vienen cosas grandes con Google porque es un monstruo, es titánico y seguro va a adelantar en cualquier momento, ¿no? Siempre se cumple el caballo que alcanza gana, entonces ahí va. Y los que no van retrasados, todo lo contrario, es Microsoft. Todos utilizamos las herramientas de Microsoft, más en el mundo que nos movemos nosotros, que es el mundo académico, y hoy vas a poder generar a través de un asistente, quiero un PowerPoint de tal tema, de tantas láminas, y con tal especificación, y quiero que me pongas las fuentes. Y el otro día platicaba con un compañero maestro. No, pues ahora, ¿cómo vas a evaluar a los alumnos? No, pues está fácil, ¿no? O sea, también el alumno tiene que entender lo que está poniendo, ¿no? Si no, al final se vuelve un muy bonito copy-paste. Pero ¿qué pasa si eso se vuelve para entrar a un doctorado? Ah, bueno, pero también hay entrevistas, ¿no? Para entrar al doctorado. O sea, el tema es, todo tiene un antes y un después y tiene un pro y un contra, pero este te puede ayudar, ¿no? O sea, te puede servir. Lo platicaba hace rato en temas de medicina. O sea, hoy podemos lograr que estos asistentes nos ayuden, por ejemplo, con elementos que pudieran tener radioactividad. Entonces, se vuelve muy, muy interesante. Esta es una de las últimas láminas, o la última, no recuerdo. Y este es un regalo para todos los que me están acompañando. ChatGPT no se trata nada más de, hola ChatGPT, ¿cómo estás? Entonces, me gusta hacer una broma porque tengo un muy buen amigo que espero que esté conectado, que creo que está conectado, y cuando voy a su casa le dice, Alexa, prende las luces. Y siempre le digo, sugiero que le digas, por favor, porque no sabemos hacia dónde va todavía la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes le escriben a ChatGPT, hola querido ChatGPT, con el gusto de saludarte, te quiero preguntar. Y tú le preguntas cosas, hay materias un poquito más ordenadas, ¿sale? Y aquí va el regalo. Son 10 puntos que ustedes pueden utilizar en ChatGPT, ¿ok? El primero es, tú le puedes decir a ChatGPT, escríbeme un cuento, escríbeme una idea, escríbeme una historia, escribe random, ¿no? Escríbeme sobre un famoso, sobre alguien muerto, y te va a dar cierta información. Les recuerdo que se equivoca y que además inventa cosas. La idea es que inventa cosas, ¿no? O sea, a partir de ahí vamos con la herramienta. Pero bueno, también le puedes poner actúa. Actúa como un escritor de un guión y desarrolla un guión de una obra de teatro, de una película, y te va a poner narrador, personaje 1, personaje 2, y entonces te desarrolla a ese nivel. Te da guiones, por ejemplo, ¿no? O le puedes poner actúa como un entrenador y te da una guía de una rutina personalizada.
Le puedes poner que cree, y en esta específicamente de crear, puedes crear el script que tú necesitas informático, la programación para una página de internet. ¿Ok? Este a lo mejor no es el ámbito propio de la facultad, pero si tú necesitas que te programe, tú le puedes decir que te cree el código Java, ASCII, el que ustedes quieran, ¿no? O sea, para programar en internet. Otro prompt, por cierto, los prompts básicamente son las claves, las ideas que tú le dices, ¿no? Las formas de cómo le pides la información. Tú le puedes poner una lista, hazme una lista de las 10 películas más populares en el 2022, pero también le puedes pedir una tabla. Elabora una tabla con los ganadores del premio Oscar por mejor actriz de 1980 a la fecha y una descripción de cuál es la película. Te hace una tablita con encabezados, con los años, o sea, una cosa de verdad buena, ¿no? En la traducción, claro que me pueden decir, es que pues ya tenemos Google Translator y otras herramientas. Sí, aquí nada más me gustaría decir que esto pudiera funcionar con un ad, que básicamente es como una herramienta que tú le pones una página, insertas ChatGPT y te traduce de una manera un poco más ágil, ¿no? Le puedes pedir que te resuma, le puedes decir, resume un libro, o sea, tú le puedes decir, resume un libro que se conozca y que estén, hay muchos libros famosos que además están abiertos en internet que son gratis y te hace el resumen del libro, tan largo o corto como tú quieras, con el número de palabras que tú necesitas. También le puedes poner un texto y que te resuma ese texto. ¿Se acuerdan que platicábamos de Microsoft Copilot? Bueno, ese ya es un paso adelante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú puedes estar en esta conferencia, puedes estar haciendo la inteligencia artificial un script de lo que estás diciendo y al final decirle, dime las 10 principales ideas de lo que dijo Villalobos. Pero bueno, regresando a ChatGPT, también le puedes pedir ideas. Dame ideas para visitar lugares en Ciudad de México. Le puedes pedir definiciones, por cierto, en el idioma que tú quieres. Dime cuáles son la definición de costos fijos, de costos variables. O sea, dime cuál es la definición de TIR. La quiero más larga, la quiero más corta, quiero que me hagas un cálculo, quiero que me pongas un ejemplo. Quiero que esto me lo pongas justamente. Si tú le dices, ojo, si tú le dices a ChatGPT, hazme una presentación de Trema, te va a dar ideas y te lo va a poner como un guión. Tienes Microsoft Copilot que va a llegar a que te haga los slides con imágenes, etcétera, ¿no? ChatGPT no funciona así, repito, es un sistema de lenguaje. ¿Ok? Y uno de los más bonitos y el que más me gusta, y con este termino este regalo que tenía para ustedes de ChatGPT, es Analiza, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una lista de países con el PIB de los últimos 2 años, columnas, ¿no? Copias todo el texto, analízalo y te da insights buenos, ¿eh? O sea, te dicen los que están a la cabeza, cuál es del primero al segundo, cuáles son las principales variaciones, cuáles fueron los cambios de un año a otro. Es bastante potente la herramienta. Y listo, con esto terminamos. Y quiero recalcar que me parece y especialmente lo menciona una institución como esta, en la Escuela de Negocios, creo que sería inocente de mi parte tratar de explicar todas las implicaciones que esto puede tener en el mundo de los negocios. Creo que sería un tema que más bien quisiera aprovechar esto para ver si hay algunas preguntas y respuestas, porque definitivamente esto es una nueva revolución. Este es un sistema donde hay gente que, claro que está en contra, pero también había gente que estaba en contra de los molinos de viento, ¿eh? O sea, también había gente que no le gustó eso, que no le gustó la revolución industrial, que estaba contra la máquina de vapor, que le parecía que Gutenberg tuvo una muy mala idea haciendo la imprenta. Such is life. Tengo una conclusión personal de esto y es la siguiente. No sé si ubican esa imagen. Es una de mis películas favoritas, que es El Club de la Pelea. Y uno de los puntos principales o una de las ideas principales de la película es que hay quien tiene trabajos que no le gustan para comprar cosas que no necesita. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una clave para que el ser humano se dedique a cosas más interesantes, a cosas de su interés y que sustituya mucho del trabajo que hoy es secuencial, que hoy es repetitivo, que no agrega valor.
yo creo que estamos presenciando el siguiente paso en la humanidad en cuestión de herramientas. Siempre va a haber cosas negativas en cualquier tecnología, pero creo que lo que se puede vislumbrar como positivo es mucho mayor. Se plantea la idea de si esto es lo mejor o lo peor que le va a pasar a la humanidad, el tiempo lo va a decir seguro. Pero confío en que esto también pueda ser una realidad que cambie el futuro de la humanidad. Un gusto estar con ustedes y veo si hay algunas preguntas en el chat o aquí con los presentes. Si no, yo tengo algunas preguntas para ustedes, pero muchas gracias. Bien, muchas gracias por tan bella plática y tan ilustrativa. El material está genial. Y pues abrimos el espacio si alguien tuviera preguntas para nuestro ponente, y también si alguien por el chat tuviera alguna pregunta, con gusto estaríamos para responderlas. Sí, maestro. Claro. Muchas gracias, maestro. Y la verdad es que esta es además de ser una pregunta bastante buena, pongo en contexto. Un punto que no abordé durante la plática, pero es fundamental, es justamente cuáles son los retos que están teniendo las empresas relacionados con inteligencia artificial. Mecanismos como ChatGPT, el tema es que tiene información de muchos lados de Internet, con lo bueno y lo malo. Y respondiendo a su pregunta de la parte del marco legal, sí hay esfuerzos contundentes para tratar de regular esto a nivel internacional. Creo que el mejor ejemplo o algo ilustrativo fue que ChatGPT fue vetado en Italia. Creo que 3 o 4 segundos después permitieron que se volviera a abrir. Pero bueno, ahí hay un esfuerzo, ¿no? Entonces, sí hay regulación que se está marcando. ¿Por qué? Porque también nos vamos a un problema fundamental que es la propiedad intelectual. ¿Cómo me aseguro que esta información no está afectando la propiedad intelectual? ¿Cómo me aseguro que esta información que se está creando a partir de un sistema abierto, que es el Internet, no está dejando de dar crédito a los autores? Son retos que hoy existen. Y el punto más importante es que hay esfuerzos contundentes de los grandes corporativos para empezar a utilizar la inteligencia artificial a través de regulaciones específicas para esas empresas, porque nadie quiere que su información valiosa de una empresa termine en manos de la inteligencia artificial. Por eso una recomendación que les puedo dar aquí, además y a un costado del marco legal, es tengan mucho cuidado con la inteligencia artificial y sobre todo con lo que ustedes proveen directamente a la inteligencia artificial, porque no hay seguridad de dónde va a terminar. Platiqué de las cajas negras, platiqué de los eventos adversos que no se está explicando cómo se hacen. Cualquier tecnología es hackeable. Así empezó Turing, ¿no? Maestro. Muchas gracias, maestro. Totalmente.
Muchas gracias, maestro. Coincido con usted en que la ciberseguridad hoy es un tema que está en boga y en el interés de cualquier empresa y sobre todo de los grandes corporativos, insisto, uno, por la pérdida de información potencial que pudiera existir y dos, por los ataques y los secuestros que hay, ¿no? O sea, hoy en día un tema importante al respecto de esto es que secuestren la información de una empresa o que paren la operación de una empresa y están pidiendo, quieres que liberemos la operación, quieres que liberemos tu ERP, tienes que depositar en tal cuenta y más teniendo en consideración que hoy tenemos criptomonedas que no son rastreables, que es información no centralizada. Es complicado, pero al final tiene que haber un marco robusto. El tema o el reto es que este marco tendría que tener una implicación mundial. Y entonces, tal vez el gremio de los abogados me apuntaría a decir, eso es todavía más complicado porque no son las mismas leyes aquí en México que en otros lados. Sí, pero también hay esfuerzos globales en ciertos puntos. Y el mejor ejemplo que todo mundo apunta en estos días es la regulación que hay con el tema nuclear. Que hay quien lo respete y que hay quien no, es cierto, pero sí se necesita. O sea, es una necesidad que viene aparejada con este tema. Pero bueno, negarnos a la inteligencia artificial o al uso también es como justamente el para no tener problemas con el internet, no tengo correo electrónico o no uso WhatsApp o no tengo redes sociales. Hacia allá va, a ese mismo nivel. Y no me atrevo a decir que es lejana la comparación, ¿no? Pero bueno, espero haber respondido su pregunta con la opinión. Es que es un tema que al final se está desarrollando. O sea, hoy en día ya existe equipos muy, muy complejos y muy grandes que están atendiendo esto. ¿Cuál es el punto? Que esto privilegia al final el mismo efecto del rico se hace más rico. Las empresas grandes que tienen la capacidad de protegerse con un equipo informático robusto y con empresas que se dedican a eso, hacen a un lado a las pequeñas empresas que no les da el peso monetario para poder invertir en esto. Pero es un tema necesario. Es como, ¿qué pasa con las empresas? Me voy a ir a otro ejemplo, que es un tema más de fiscal. ¿Qué pasa con las empresas que se les está complicando utilizar la contabilidad electrónica? No tienen opción. Y con los requisitos que cada vez son más complejos, no tienen opción. Pero ¿qué está pasando? La regulación de este país y de muchos está enfocada a lo mismo, que es inteligencia artificial, automatización. Eso es lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Se necesita construir. ¿Va a haber quien no lo va a aguantar? Claro. ¿Usted? Sí, maestro. Gracias, maestro. La verdad es que yo soy partidario de esta tecnología. Yo creo que los que estamos aquí presentes en Zoom somos críticos porque nos tocó vivir la otra parte de la historia. Es una realidad que nos da una practicidad en el trabajo, en las cuentas bancarias, en controles internos que puedan tener las empresas, pero yo le veo área de oportunidad en el tema de poder mantener controles muy específicos de la información y que las empresas se sepan adaptar de la misma manera rápida como lo está haciendo esta tecnología para mantener un control. Le pongo un ejemplo en un banco. Yo trabajé muchos años en la banca y en esa adelanto tecnológico que tiene Hacienda en el pago del control de los impuestos, el banco llevaba su control interno con un Excel, ¿no? O sea, ¿cómo detectaban fraudes? A través de un programita que diseñó el banco, donde detectaba que si estaba alterada la declaración de impuestos, era porque movían la casilla de la cantidad y solamente era la primera vez que lo hacían bien, quedaba en el cuadro exactamente. Si lo manipulaban con subiendo y bajando el archivo, se detectaba corriéndose la cantidad en X cuadritos. Así se lo platico muy sencillo, pero lo manejaban a través de un Excel. Sí. Y así le puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que esa tecnología, las empresas o los particulares no nos podamos adaptar de manera tan vertiginosa, tan rápida, que se vuelva un caos. Eso va a pasar. ¿No? No, eso estoy seguro que va a pasar. Y ese es lo delicado, y le puedo poner muchos ejemplos y usted lo sabe, ¿no? No, pero es que, maestro, al final, mi punto, y lo digo muy respetuosamente, este es un tema de evolución. Sí, claro. Y el tema de evolución está basado, me voy a ir justamente un tema que pasó en esta facultad.
Claro que hubo quien estuvo en contra de dejar estas hojas verdes gigantescas para pasarnos a Excel. Ahí me platicaban alguien de mi gente en la empresa, ¿no? Un buen amigo me decía, es que teníamos aquí un colaborador que hacía las cosas en Excel y luego con su sumadora checaba porque decía, no confío en el Excel. Luego se equivoca. A lo mejor, en el inicio. Ahorita a nadie se le ocurre checar con la calculadora que Excel hizo lo correcto. Eso va a pasar con la inteligencia artificial. Seguramente, sí. Y tocando el tema de los bancos y al final englobándolo en nuestras carreras de negocios. Decía el maestro Francisco Chévez en una conferencia en la que estuve hace muchos años y que me gustó mucho. ¿Por qué la carrera de contaduría es la mejor carrera del mundo? No offense para los que no son contadores. Lo que explicaba era, en tiempos de bonanza, tú vas a necesitar contadores para administrar los recursos, dar información, entregar análisis, muchas cosas, ¿no? O sea, no me voy a desgastar aquí porque esa podría ser otra conferencia, que espero que me inviten, ¿no? De por qué la carrera de contaduría es la mejor carrera del mundo, pero en épocas de complejidad necesitas más contadores. Entonces el punto es, se cierran, el otro día veía una noticia en CNN, ¿no? Que CNN, si no es un escenario, si no es un noticiero fiable, podríamos decir que es un noticiero popular, ¿no? Y decía, 300 millones de empleos se van a perder por la inteligencia artificial. A mí me dio risa porque dije, wow, estos cuates de CNN deben de tener una bola mágica para calcular y además cerraditos, ¿no? 300 millones, impresionante. Ok, ¿se van a cerrar empleos de tareas repetitivas? Sí. Y hace rato apuntaba el maestro sabiamente, ¿cómo le hacemos para protegernos ahora de los temas peligrosos? Necesitamos un equipo. Era mi respuesta. Y eso implica trabajos. Y eso implica nueva gente que necesita atender nuevos temas. Les decía, claro que hay personas corrigiendo la inteligencia artificial, pero también creándola, también programándola, también vendiéndola, también pensando cuáles son los usos de la inteligencia artificial para tu empresa. ¿Cuáles son los usos de la inteligencia artificial que tú puedes provocar para que te compren más? ¿Cuál es el uso de la inteligencia artificial que tú le puedes dar para vender lo que tú quieras? ¿Cómo utilizo la inteligencia artificial para hacerme rico? Pues habrá que descubrirlo, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Pues creo que terminamos más o menos en tiempo. No, sí nos pasamos unos 15 minutos, pero gracias por la invitación. Gracias a los que se conectaron, a algunos invitados. Gracias, doctora Graciela, por permitirme invitar a algunos de mis exalumnos, de mis alumnos y algunos amigos que están conectados. Les agradezco por estar aquí y sobre todo gracias a la Academia de Finanzas por nuevamente permitirme colaborar con ustedes. Muchas gracias, maestro. Me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que la Universidad Nacional, a través de su Facultad de Contaduría y Administración, en la División de Contaduría y Coordinación de Finanzas, otorgan el presente reconocimiento al maestro Juan Manuel Villalobos por haber participado como ponente de la conferencia Renacimiento Corporativo, la transformación impulsada por la inteligencia artificial, en la Junta de Academia de Finanzas, celebrada el día 30 de mayo de 2023. Por mi raza hablará el espíritu, mayo de 2023. Alfonso Ayala Rico, jefe de la división. Doctora Graciela Enríquez Guadarrama, coordinadora académica. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a nuestro ponente. Finalmente, para ya cerrar nuestra reunión de academia de este día, primeramente el doctor Armando Tomé nos deja sus saludos. Tuvo que retirarse a dar su clase en posgrado, pero les deja un saludo y les agradece que hayan estado participando en la Junta. Y para dar el cierre de la sesión del día de hoy, quisiera comunicarles que con fecha 26 de mayo, con un escrito dirigido al maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad, y por así convenir a sus intereses por causas de salud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10b de las bases de funcionamiento para las academias de profesores de área,
el doctor Salvino Somellera presentó su renuncia al cargo honorario de presidente de la Academia de la Facultad a partir de esa fecha, desde la semana pasada. Entonces, sepan ustedes, una vez que ya nos reincorporemos, veo que por aquí está la doctora Enríquez. Doctora, es un gusto saludarla. Gracias por estar aquí acompañándolos. Una vez que se den los tiempos, estaremos convocando alguna reunión como tal para atender, como lo marcan los lineamientos y el protocolo, qué es lo que ocurrirá con la situación de la presidencia en un futuro. Sin más por el momento, a mí lo único que me restaría es, a nombre de la doctora Enríquez como coordinadora del área de finanzas, y su servidor como jefe de la licenciatura, el habernos acompañado este día. Y maestro, fue un placer de verdad escucharte, y no será la primera vez que te invitemos. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Les dejo mi contacto. Me pueden encontrar con mi nombre completo en LinkedIn. Dejo ahí la liga, ¿no? Y como siempre me gusta cerrar mis conferencias, México, Pumas Universidad. Gracias a todos.